Te damos gracias, Padre, por el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Amén. Amén. Por Jesús, quien es nuestro Salvador y Redentor. Y porque todas las cosas buenas que nos pasan en la vida han sido posibles gracias a ti. Amén. Amén. Nosotros reconocemos que estamos aquí por tu gracia. Nosotros reconocemos, Señor, que el único que nos sostiene y nos sustenta eres tú. Por eso te alabamos y te glorificamos. Amén. Hemos venido este día porque queremos conocerte más. Queremos conocer mejor quién tú eres para nosotros. Amén. ¿Qué significas para nosotros? Amén. Así que permítenos hoy que al salir de este lugar vayamos todos bien claros quién tú eres para mi vida y así busque agradarte. Amén. Padre, pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, hermanos, va a ser sobre esto. Las Escrituras enseñan quién es el Jesús al cual usted y yo venimos a adorar. Las Escrituras hablan de 4 aspectos acerca de Jesús que influyen en mucho el estado de nuestra fe. Ellas dicen que Jesús es ¿qué cosa? Señor, humano, divino y resucitado. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice aquí que Jesús es nuestro Señor. Pablo dice aquí que Jesús es del linaje de David, es decir, él es humano. Pablo dice aquí que Jesús es el Hijo de Dios con poder, es decir, es divino. Y Pablo dice aquí que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significan estos 4 aspectos de la persona de Jesús? Comencemos con el primero. Pablo afirma que Cristo Jesús es ¿qué cosa? Nuestro Señor. ¿Cuántos creen que reconocer esto es vital para la salvación? Y no solo para la salvación, sino que también determina la conducta que nosotros tengamos como cristianos. Vamos a ver algunos textos. Aquí mismo en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, vea lo que dice. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué cosa? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es interesante que los judíos, ellos atribuían el señorío solo a Dios el Padre. Y los gentiles, ellos adoraban al emperador como su señor. En cambio, los cristianos reconocían a Cristo
como el Señor del cielo y el Señor de todos. Y esa confesión no era fácil en aquellos tiempos, cuando el emperador romano exigía que todos los habitantes de su imperio lo reconocieran a él como el Señor. Llamar a otro Señor, el emperador lo consideraba un insulto hacia él, y por lo tanto esa persona ya era objeto de persecución. Pero nosotros leemos que Cristo es el Señor. No hay otro. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero confesar a Jesús como el Señor no es solamente un palabrerío hueco, un simple decir sin hacer. Pues vean lo que Jesús dijo, lo que eso involucra, confesarlo a Él como Señor. Vamos al libro de Lucas 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Y Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que dirigirse a Jesús como Señor implica reconocerlo como soberano y asumir la posición de un súbdito o siervo. No es suficiente oír las palabras de Jesús, es necesario también ponerlas por obra. Decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, burlarse de Él. Decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice, equivale a decir salve, oh Rey de los judíos, y más tarde crucifícale, crucifícale, tal como lo hicieron los judíos. Así que, hermanos, llamar a Jesús Señor y no hacer lo que Él dice equivale a engañarnos a nosotros mismos, tal como lo dijo Santiago. Vamos para allá, Santiago capítulo 1, versículo 22 y 24. Santiago capítulo 1, versículo 22 y 24. Dice este apóstol: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos y hermanas, el oír por sí mismo solo produce impresiones fugaces, convicciones momentáneas en cuanto al deber. El cristiano sincero aprende continuamente, pero aprende para poder cumplir la voluntad de Dios. El cristiano no está aprendiendo solamente para saber. Un oidor de la palabra es aquel que desea, como resultado de lo que oye, entender su condición espiritual. Pero eso no basta, pues debe hacer algo con lo que ha comprendido, debe hacer algo con lo que ha oído. Si no, es como quien se ve en el espejo. El espejo le dice que está sucio de la cara, pero luego se le olvida lavarse y se va hacia el trabajo. Prácticamente, hermanos y hermanas,
Lo que nos está diciendo el apóstol Santiago es: la palabra de Dios es un espejo. Y en ella cada uno de nosotros debe mirarse y debe ver su condición. Pero ¿cuántos hay que nosotros vemos en este espejo de la palabra? ¿Cuántos hay que nos miramos cómo estamos porque la palabra nos lo dice, pero saliendo de aquí, como el que se ve en el espejo y se olvida cómo era, así tristemente la vida sigue igual? Es decir, no hay ninguna decisión de cambio. No hay ninguna decisión de querer poner por obra lo que se escucha, y por eso es que se sigue sucio espiritualmente todo el tiempo. Eso es engañarse uno mismo, eso es traicionarse uno mismo. Hermanos y hermanas, por eso es bueno seguir aquellas palabras que Jesús mencionó aquí en el Evangelio de Juan. Juan 15, versículo 14. Juan 15, versículo 14. Dice el Señor: vosotros sois, ¿qué cosa? Mis amigos. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que Él manda. Lo vuelvo a leer: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos y hermanas, ¿cuándo es que mostramos que somos amigos de Jesús? Cuando hacemos lo que Él manda. Esa no es la manera como llegamos a ser amigos de Jesús, sino que esa es la manera como mostramos que ya somos amigos de Jesús. Es interesante que para tener una genuina amistad con Jesús es necesario obedecer sus enseñanzas. Pero un texto que nos enseña todavía más lo que significa aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida, es el que se encuentra en Mateo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos y hermanas, según estas palabras, para Jesús no bastan las meras apariencias. Toda apariencia religiosa externa para el Señor no basta. El Señor quiere que ocurra algo real, pero en nuestro interior. Hermanos, Dios nos engaña con las apariencias de nosotros, porque el Señor conoce bien nuestro corazón. Y la sentencia final, si ustedes ven, es irrevocable. Dice: nunca, ¿qué cosa? Los conocí. No significa de que Él fue ignorante a la existencia de la persona, sino que nunca conoció a esa persona como lo que ella alegaba que era. Oh, hermanos, nosotros debemos entender lo que significa que Cristo sea Señor. Con estas citas bíblicas queda bien claro lo que significa que Él sea Señor. El don de profecía
comentando todas estas citas, dice lo siguiente: edificamos en Cristo, ¿por qué cosa? Por la obediencia a su palabra. Y no es justo quien solo se complace en la justicia, sino ¿quién? El que la ejecuta. Se habla mucho de la justificación por la fe. Se habla mucho de la justificación, la cual es el perdón, de la justicia imputada, la cual se te acredita sin que tú tengas ningún derecho o lo merezcas, solamente por la gracia del Señor. Pero no se habla de la otra justicia, de la impartida, la que tiene que ver con la santificación. La justicia impartida o la santificación es la justicia ejecutada. Dice, no es justo quien solo se complace en la justicia, sino quien la ejecuta. La santidad, dice, no es arrobamiento. ¿Qué es eso? No es placer, no es alegría, no es admiración, sino que la santidad, ¿qué cosa? Es el resultado de entregarlo todo a Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando los hijos de Israel, y mire qué bonito ejemplo nos va a poner la sierva del Señor aquí. Cuando los hijos de Israel, dice, acampaban en los límites de la tierra prometida, no bastaba que tuvieran conocimiento de Canaán, ni que entonaran los signos de Canaán. Esto solo no les daría posesión de los viñedos y olivares de la buena tierra. Tan solo podían hacer la suya, en verdad, ocupándola, cumpliendo las condiciones, ejerciendo una fe viva en Dios y aplicando las promesas a sí mismos, mientras ¿qué cosa? Obedecían sus instrucciones. O sea, podemos cantar de que vamos a ir al cielo, podemos cantar de la tierra nueva que vamos a disfrutar, podemos hablar de ella, pero eso no nos lleva allá, a menos que pongamos en obediencia cada palabra que Dios nos ha mandado, a menos que nos propongamos poner por obra sus enseñanzas. Dice, la religión consiste en cumplir las palabras de Cristo. Cristo no basa la salvación de los hombres sobre lo que profesan solamente, sino sobre la fe que se manifiesta en las obras de justicia. Se espera acción, no meramente palabras de los seguidores de Cristo. Por medio de la acción es como se edifica ¿qué cosa? El carácter. Discurso Maestro Jesucristo, página 125. Y todo esto ella lo dice explicando lo que Cristo quiso decir. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pero ¿qué de lo que leímos en Santiago? Vean lo que dice el don de profecía. Hoy en día, dice, se pronuncian desde los púlpitos las siguientes palabras: crean, tan solo crean, tengan fe en Cristo, no tienen nada que hacer con la antigua ley, tan solo confían en Cristo. Pero cuán diferentes, dice, son esas palabras de las del apóstol que declara que la fe sin obras es muerta. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos poseer la fe que obra por amor y purifica el alma. Fe y Obras, página 92. ¿Cuánto cristiano hay engañado hoy por el mundo debido a lo que se predica desde los púlpitos? En relación con la santa ley de Dios, millones están engañados, porque en el cree y cree solamente, allí dejan a las personas sin exhortarles a que el mismo que les dice crean en mí, también les dice hagan lo que yo les digo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Oh, hermanos, pero si desde los muchos púlpitos de las iglesias de hoy se propaga ese engaño, es triste, pero aún de los púlpitos adventistas, de un pueblo que tiene conocimiento sobreabundante, también tristemente
están saliendo desde esos púlpitos mensajes engañosos para el pueblo. Basta mirar esos congresos de jóvenes y conquistadores que hacen y ver los oradores que llevan para hablarles a los jóvenes, para ver el terrible engaño en el cual hacen que caigan todos estos jóvenes. Les dan un alimento malsano que no es el que los corderos del rebaño necesitan. Los engañan diciéndoles que van a ir al cielo, aún con sus harapos de inmundicia que tienen. Los engañan diciéndoles que van a ir al cielo con sus vestimentas propias, de su justicia propia, valga la redundancia. Oh, mis hermanos, cuánto joven se le engaña ahora desde los púlpitos, diciéndoles que el cielo es para ellos, aún sin que se muestre en su vida los efectos del poder de Dios obrando en ellos. Qué triste es cuando los jóvenes, satisfaciendo sus deseos mundanos en el vestir, en el comer, en los videojuegos, en las diversiones, en el internet, sin practicar lo que Jesús dice en su palabra, les van diciendo que el cielo es de ellos. Nosotros hemos leído que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, yo era adventista y de verdad presente. Señor, Señor, yo iba los sábados a la iglesia. Sí, pero ¿a qué ibas? A jugar, a estar criticando, a agarrar hermanos ahí, llevártelos para el lobby y comenzar allá a criticar, a meterle veneno. ¿A eso ibas? No, dice Jesús, no me llames Señor, Señor, no te conozco. ¿A qué ibas? A agarrar el teléfono y estar texteando, estar mirando redes. ¿A qué ibas? No me llames Señor, Señor, porque no te conozco. Apártate de mí, obrador de maldad. Oh, mis hermanos, el buen árbol, dijo Cristo, se conoce ¿por qué? Por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cuáles son los frutos que yo muestro a mis hermanos en mi lugar de trabajo? ¿Qué frutos miran? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Qué desengaño habrá, dice Cristo, cuando muchos me digan que hasta milagros hicieron en mi nombre, que hasta sacaron demonios en mi nombre, y les diré: no los conozco? Porque todo eso era de apariencias. Allá en el profundo de tu corazón eras otra cosa. Y mire lo que dice el don de profecía. Son muchos los que oyen los dichos de Cristo, pero no los cumplen. Hacen profesión de fe, pero sus frutos son tales que disgustan a quienes. ¿Qué significa esto? Significa que si un troquero allá en la calle o en la yarda o donde quiera los otros troqueros lo miran, su conducta demuestra que ese troquero, Cristo no vive en él. Pelea por cargas, compite con los otros. Y es una cosa el sábado, pero entre semana ese troquero demuestra verdaderamente quién es. Por poner un ejemplo del troquero, pero puedo poner el ejemplo del albañil, del carpintero, del que trabaja en la construcción, del que trabaja en cualquier parte. ¿Qué mira la gente en él? Ese que dice Señor, Señor, muestra con sus frutos que la palabra ha hecho efecto en su vida.
Miren ustedes aquí, dice, hacen profesión de fe, pero sus frutos son tales que disgustan a los no creyentes. Son jactanciosos y oran y hablan de una manera que refleja justicia propia. Se ensalzan, relatan sus buenas acciones y como el fariseo agradecen virtualmente a Dios porque no son como los demás. Sin embargo, estas mismas personas, miren ustedes, son astutas y cometen extorsiones en los negocios. Son transeros. Ocupan la posición de líderes en la iglesia, pero son transeros en todas las transacciones que hacen. No son honestos. Sus frutos, dice, no son buenos. Sus palabras y actos son malos. Y sin embargo parece que no advierten su condición indigente y miserable. Me fue mostrado, dice, que el siguiente pasaje se aplica a los que están en tal engaño. ¿Cuál pasaje? El que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Este, dice, es el mayor engaño que pueda afectar a la mente humana. Estas personas creen que obran bien cuando están obrando mal. Piensan que están haciendo una gran obra en su vida religiosa, pero Jesús les arranca finalmente su manto de justicia propia y les presenta vívidamente el cuadro fiel de lo que son, con todos sus yerros y la deformidad de su carácter religioso. Son hallados faltos cuando es demasiado tarde para que sus necesidades queden suplidas. Dios ha provisto medios para corregir a los que yerran, pero si estos prefieren seguir su propio juicio y desprecian los medios que Él ha ordenado para corregirlos y unirlos en la verdad, quedarán en la situación descrita por las palabras de nuestro Señor, citadas más arriba, las que acabamos de leer. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 166. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué significa que Cristo sea Señor? ¿Qué significa que Cristo sea nuestro Señor? Estamos aprendiendo, estamos estudiando. ¿Qué significa eso? Si ustedes se fijan, esa palabra Señor, ¿cuántas veces la menciona uno cuando está orando? Cuando está dirigiéndose ante los demás. Esa palabra Señor es bien delicada. Tiene una connotación profunda. Dice, la prueba de la sinceridad no depende de lo que se dice, sino de qué cosa, de los hechos. Cristo no le pregunta a nadie, ¿hablas tú más que los demás? Sino, ¿haces tú más que los demás? Estas palabras suyas están llenas de significado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quiénes son los felices? Los que las hacen. Los que saben las cosas, pero ¿qué cosa? Las hacen. Las palabras, dice, no tienen valor a menos que sean sinceras y veraces. El talento de la palabra resulta eficaz y de valor cuando está acompañado de los hechos correspondientes. Es vital para cada alma que escuche la palabra y la ponga en práctica. Cada día con Dios, página 242. Pero permítanme poner un ejemplo de la vida real de lo que significa lo que hemos leído hasta aquí. ¿Cuántos ya han mirado ese rótulo alguna vez en la calle? Gran reapertura bajo nueva administración. Tal vez un restaurante que alguna vez estuvo allí, o tal vez es una tienda o alguna empresa. Pero cuando ponen ese rótulo, gran reapertura bajo nueva administración, uno lo primero que empieza a ver es el parqueo.
y se nota de que el parqueo está más amplio, lo mandaron a arreglar, y si entra usted allí, usted ve remodelación por dentro. ¿Por qué? Porque eso está bajo una nueva administración. Eso es lo mismo que sucede con el cristiano cuando viene a Cristo. El cristiano está ahora bajo una nueva administración. Y como los cambios son notorios en una empresa, en cualquier negocio, de que están bajo una nueva administración, de la misma manera el cristiano, sus cambios en su vida le son notorios de que está bajo una nueva administración. En otras palabras, mis hermanos, si Cristo está en nosotros, se va a notar. Se va a notar en la manera de hablar. Se va a notar en la manera de amar. Se va a notar en la manera de vestir. Se va a notar en la manera de comer. Se va a notar en la manera de divertirnos. Se va a notar en la manera de cómo trabajamos. Se va a notar, hermanos, que estamos bajo una nueva administración. No podemos llamarnos cristianos, pero todo parece como mundano. Con las falditas ahí todas pegadas, marcado el cuerpo, ceñido, los ojos todos ahí pintados, maquillados. Hombres todavía con malicia, mirando lujuriosamente. En la iglesia así bien atentos a la palabra, pero en la semana volviendo a ver a una mujer 2 veces. O sea, tiene que notarse que estamos bajo una nueva administración. Pero si seguimos así, ahí lo que nos puede pasar es que nos diga a Jesús lo que le dijo aquel guerrero Alejandro el Grande a un soldado que se llamaba Alejandro. Los que han oído la historia de Alejandro el Grande saben que ese hombre fue todo un guerrero bien valiente. Al mando de los griegos, él conquistó muchos países. Pero un día miró que había un soldado ahí todo desganado, con una actitud que no era de guerrero, y le dijo: ¿cómo te llamas? Y el soldado le dijo: Alejandro. Y entonces le dijo: o cambias de actitud o te quitas el nombre. Nosotros nos llamamos cristianos. La gente sabe que agarramos la Biblia y el linario y venimos los sábados a la iglesia. El vecino sabe cuando ve que tú te subes al carro a buena mañana y sales con tu trajecito bien vestidito o con la ropa bonita que tenga y sabe para dónde va. El vecino ya sabe. Pero ¿cuál es nuestra conducta? Hermanos y hermanas, estamos bajo una nueva administración y se debe notar los cambios porque Jesús está administrando nuestra vida. Deben haber cambios. Y así hemos visto entonces lo que significa que Cristo sea Señor. Ahora vamos a ver el siguiente aspecto. Pablo afirma que Jesucristo nuestro Señor era según la carne del linaje de David. Eso significa que era, ¿qué cosa? Humano. Y la aceptación de Jesús como humano, oh hermanos, eso ha sido desde el principio del cristianismo algo clave, una creencia clave y vital. Mire lo que dice el apóstol Juan. Vamos aquí a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2 al 3.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren ustedes, la confesión de la venida en carne de Jesucristo es, según este texto, la clave para determinar si un espíritu es de Dios o no es de Dios. En los días de Juan ya habían surgido los gnósticos, y los gnósticos negaban la humanidad de Cristo y propagaban eso, que Cristo no fue humano. Entonces Juan dice que los que hablan negando la humanidad de Cristo no tienen el Espíritu de Dios. Ellos tienen el espíritu del anticristo. Pero ¿por qué es vital para el cristiano creer en esto? ¿Por qué es vital para el cristiano creer que Cristo es humano? Por la siguiente cita que les pongo aquí, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. Dice: la humanidad del Hijo de Dios es, ¿qué cosa? Todo. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Por qué? Porque es la cadena áurea, o de oro. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo, y mediante Cristo, ¿con quién? Con Dios. Esto ha de ser, dice nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, dice, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente, cuando dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Oh, mis hermanos, creer que Cristo es humano, ¿qué representa para nosotros? ¿Qué representa para nuestra fe? Esto representa mucho, hermanos, porque como ustedes pueden ver, dice que es la cadena. Cristo es la cadena que nos une ¿con quién? Con Dios. Es importante creer en la humanidad de Cristo. Ella es la clave para que cada uno de nosotros pueda allegarse completamente y confiadamente al trono de la gracia. Oh, hermanos, allá en el trono de la gracia hay ¿qué cosa? Misericordia y oportuno socorro. Pero no se llega allí sino a través de ¿quién? Pero un Cristo humano, un Cristo que es como nosotros, de carne y hueso. Para nosotros el que Cristo sea humano representa que hay alguien que nos comprende, que hay alguien que nos entiende, que hay alguien que sabe cuando sufrimos, cuando estamos tristes. Que Cristo sea humano es, como dice esta cita, la cadena de oro que nos conecta con el Padre. Por eso vean Pablo lo que dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, pasaje que ustedes ya han leído muchas veces, pero que vale la pena leerlo nuevamente. Hebreos 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué cosa? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Por qué debemos acercarnos confiadamente, hermanos? ¿Por qué debemos acercarnos con esa seguridad? Porque el que está allí es una persona que es humana, pero al mismo tiempo es divina. Ah, qué interesante. ¿Por qué tiene que ser humano el que está allí intercediendo por nosotros? ¿Por qué tiene que ser humano? Para que simpatice con los humanos, para que se compadezca de los humanos. Tiene que ser humano para que Él pueda comprender a los seres humanos con sus problemas, para que Él pueda ayudar a los seres humanos con sus dificultades, porque Él como humano sufrió lo que sufre la naturaleza humana. Qué bendición es que tengamos allá en el cielo a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Qué bendición, hermanos. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque ahí hay uno que siendo humano estuvo aquí en la tierra, viviendo como humano, y experimentó el dolor, la tristeza, la angustia, las pruebas, todo lo que nosotros podamos pasar. Él lo sufrió y Él nos entiende. El don de profecía dice: tenemos todo lo que pudiéramos pedir para inspirarnos fe y confianza en Dios. En las cortes terrenales, dice, cuando un rey quiere dar la máxima garantía que asegure su veracidad, da a su hijo como rehén para ser rescatado cuando se cumpla la promesa del rey. Y he aquí qué prenda de la fidelidad del Padre, porque cuando quiso asegurar a los hombres de la inmutabilidad de su consejo, dio a su hijo unigénito para que viniera a la tierra, tomara la naturaleza humana, no solo por los cortos años de vida, sino para retener esa naturaleza. ¿A dónde? En las cortes celestiales, como garantía eterna de la fidelidad de Dios. Cristo fue humano aquí en la tierra y es humano también en el cielo, pero al mismo tiempo es divino. Así está escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 302. Hermanos y hermanas, ¿te sientes débil? ¿Te sientes que ya no puedes con tu lucha, con tu angustia? Bueno, dale gracias a Dios que no estás solo y no estás sola, porque tienes a uno que se compadece de ti. Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él se hizo humano para poder conocerlas y así poder entendernos a cada uno. Oh, hermanos y hermanas, miren cómo el salmista se refería a esta gran bendición que hay en Cristo. Salmo 103, versículo 8 al 14. Salmo 103, versículo 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Lento para la ira y grande en misericordia. Amén, hermanos. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. No estamos aquí abandonados. No estamos solos. Él sabe que somos polvo. Él sabe nuestras debilidades, nuestras luchas. Él sabe cuando el hábito malsano no lo podemos dejar. Él sabe cuando quisiéramos dejar esa pintura y lo que más rápido hacemos es comprarnos otra para seguirnosla poniendo. Él sabe cuando
no quisiéramos ir a la pornografía y como que más nos lleva al teléfono a verla. Él sabe. Pero de todas esas cosas, Él tiene poder para librarnos. Él puede convertir al idólatra de sí mismo cuando se decora con todas las cosas que son mundanas, y al que está metido en el mundo de la pornografía, Él puede convertirlos en santos hijos de Dios. Él tiene poder. En las luchas, sufrimientos y caídas de nuestro batallar cristiano, a veces nos sentimos solos y no comprendidos. Pero hoy sabemos, por lo que hemos leído, que debemos creer en Cristo como nuestro amante Salvador, porque Él nos comprende, nos entiende y nos acepta, y Él vivió nuestras luchas. Él experimentó en su propia carne nuestra batalla. Y alguien dirá: pero pastor, yo no creo que el Señor Jesús tuviera un teléfono y sintiera la tentación por pasar horas y horas en el videojuego. Yo no creo que Él tuviera la tentación de meterse en la pornografía. Las tentaciones de Él fueron terribles que tú ni idea tienes. Fue tentado, dicen, ¿qué cosa? En todo, pero no pecó. Logró la victoria para enseñarnos a nosotros que también podemos lograr la victoria. Oh, hermanos, ¿qué significa entonces que Cristo sea humano? Que tenemos a uno que me entiende, que tenemos a uno que me comprende, que tenemos a uno que intercede por mí, que tenemos a uno que me ayuda en las debilidades. Pero vamos al tercer aspecto. Pablo afirma que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, es decir, que Él era divino. Para Pablo, la divinidad de Cristo, hermanos, era el gran misterio de la piedad. Vean cómo él lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh, mis hermanos, ¿qué significa para nosotros esto de que Cristo sea divino? ¿Qué importancia tiene para nuestra salvación el hecho de que Cristo sea divino? Porque si Él es divino, entonces se cumple lo que dice Mateo 1:23. ¿Qué dice? Vamos a leerlo, Mateo 1:23. Mateo 1, versículo 23. Y la Escritura dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que, ¿qué significado tiene para nuestra fe que Cristo sea divino? Que Él es Dios con nosotros. Lo que significa para el creyente que Cristo sea divino es que en Cristo allí está Dios. Oh, hermanos y hermanas, si comprendemos nosotros que la salvación consiste en conocer a Dios, como dijo Jesús, ¿se acuerdan? Y esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la salvación, la vida eterna, consiste en conocer a Dios,
Entonces, el que Cristo sea divino es una gran bendición, porque yo en Cristo puedo ver cómo es Dios. Dijo Pablo que Dios habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver. Pero en Jesucristo nosotros sabemos cómo es Él. Vea lo que dice el Evangelio de Juan 14, versículos 8 al 10. Juan 14, versículos 8 al 10. Juan 14, versículos 8 al 10, dice, desde ahí leamos, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, le dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Oh, hermanos y hermanas, Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. Que Jesucristo sea divino nos dice a nosotros quién es el Padre. Y siendo que nuestra salvación depende de nuestra comprensión adecuada y correcta sobre el carácter de Dios, es, hermanos y hermanas, que Satanás se empeña por degradar el carácter de Dios. Satanás se empeña por representar falsamente a Dios. Pero Cristo vino para desbaratar la manera de cómo el diablo presenta a Dios. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer el verdadero carácter del Padre. Mire la siguiente declaración inspirada. Es obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas tocante a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre Celestial, con demasiada frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios, desconfiando de Él y murmurando contra Él. Camino a Cristo, página 116. Un ejemplo de eso es lo que está ocurriendo o ha ocurrido allá en Turquía y Siria. ¿Cuántas personas han hablado mal de Dios por esos terremotos? ¿Cuántas personas han dudado de Dios? Satanás hace el daño y luego busca que la gente culpe a Dios, que la gente dude de Dios. Lo que la gente no sabe es que el ángel de la misericordia, ¿qué dos cosas? Está plegando sus alas para retirarse ya del planeta Tierra. Lo que la gente no sabe es que las restricciones de Dios, el Señor las está quitando de a poco. Debido a tanta maldad, debido a tanta violación a su santa ley. Y al no tener este mundo más las restricciones de Dios, y al ángel de la misericordia plegar sus alas para partir, el diablo entonces se apodera de este mundo. Y lo que hemos visto en Turquía y Siria no es nada para lo que vamos a ver. Cuando completamente los ángeles que están deteniendo los cuatro vientos se les ordene que los suelten, miraremos a las hordas satánicas desenfrenadas causando terrible mal en este mundo, horrores. Y hoy por hoy la gente culpa a Dios. Como dice acá,
Satanás le gusta representar al Señor como falto de compasión y piedad, tergiversa la verdad respecto a Él y es triste, pero lo representa mal. Y por eso Cristo vino, para representar verdaderamente a Dios. ¿Quién es Dios? Dice: Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Que Cristo sea divino es la cosa más maravillosa que le pudo haber pasado a este mundo, porque el mundo pudo saber quién es Dios, cómo es su carácter. Sí, sigue diciendo esta cita: desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Hermanos y hermanas, Dios nuestro Padre no es el enemigo de los pecadores. Él es el amigo de los pecadores. Así como Cristo fue amigo de los pecadores en la tierra, así lo es Dios también. Pero Él es amigo de los pecadores, no para andar con ellos en el pecado, ni para apapacharles el pecado, ni para avalárselos, sino que Él es amigo de los pecadores y se acerca a ellos para salvarlos de esa podredumbre como es el pecado. Oh, mis hermanos, ¿qué decían los fariseos de Jesús? Este es amigo de los pecadores, come con los publicanos, come con ellos. Y Cristo les contó 3 parábolas para mostrarles que Él no solo era amigo de los pecadores, sino que Él buscaba a los pecadores. Ustedes me critican porque soy amigo de ellos. Con las 3 parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida, la del hijo pródigo, Jesús les dijo a todos ellos: se quedaron cortos con la crítica. No solo soy amigo de los pecadores, sino que los busco para salvarlos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él vino para representar al Padre. De manera, hermano, hermana, que cuando tú estás en el pecado y sientes una cosita allá adentro que te dice: esto no está bien lo que estás haciendo, este camino por donde vas no está bien, esta actitud que estás mostrando no es la correcta, ahí es Dios, el amigo de los pecadores, quien te está hablando. Es Él quien te está haciendo sentir eso para que abandones esa forma de vivir. Así nosotros hemos visto lo que significa que Cristo sea divino, es que en Él tenemos al Padre. Pero por último, Pablo dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Y para captar la importancia de esto, para captar la importancia de la resurrección de Cristo en nuestra salvación, vamos a leer unos textos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y la Escritura dice, 15, versículo 14 y luego el 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y el 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana
aún estáis en vuestros pecados. Así que, ¿qué significado tiene para nosotros el que Cristo no solo sea Señor, humano, divino y resucitado? El significado para nosotros, sobre todo de esta última, de que Él es resucitado, es de que eso confirma la fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sería nuestra fe? Vana. Oh, mis hermanos, ¿por qué si Cristo no resucitó nuestra fe sería vana y aún estuviéramos en nuestros pecados? ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 4:25. Vamos para allá. Romanos 4:25. Y la Escritura dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Les pregunto, si Cristo no hubiera resucitado, ¿hubiera doctrina de justificación por la fe? Él hubiera muerto allí, pero no hubiera sido efectivo ese sacrificio. Para que se hiciera efectivo el sacrificio, Él tenía ¿qué cosa? Que resucitar. Miren ustedes, y resucitado, dice, para nuestra justificación. Sí, Él murió en la cruz, Él murió allí para perdonarme, pero si Él no resucita, no hubiera sido efectivo eso. Así que resucitó para nuestra justificación. Ahora vean Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué? Para interceder por ellos. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿tuviéramos esperanza? ¿Hubiera alguien que nos entendiera allá en el cielo? ¿Pudiéramos ir directo al trono de la gracia para pedir ayuda? No tendríamos intercesor si Él no hubiera resucitado. Así que Cristo sea resucitado tiene un profundo significado para nuestra fe. No tendríamos a uno que estuviera intercediendo por nosotros, que aplicara los méritos de su gran salvación a cada uno de nosotros. Noten ustedes que Él vive, dice, para siempre, para interceder por nosotros, porque resucitó. El don de profecía dice: el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. La obra no hubiera estado concluida, la obra de la salvación no hubiera estado concluida si Él no resucitaba. Correcto, los siglos, página 479. Así que, hermanos y hermanas, los hombres cometieron su peor falta al llevar a Cristo a la muerte y a la tumba. Pero el Dios vivo hizo lo que pudo, sacando a Cristo de la tumba para que viva y permanezca para siempre. El pecado del hombre produjo un Salvador crucificado, pero la gracia de Dios produjo un Señor resucitado. De manera que quiero terminar diciéndoles que cada vez que venimos a adorar al Señor, venimos a adorar un Señor que no solo es Señor, sino que es humano, divino y resucitado. Gocémonos y alegrémonos cada vez que vengamos a adorar. Con gozo y alegría cantémosle, con gozo y alegría exaltémosle, con gozo y alegría rindámosle a Él nuestro júbilo, porque Él es nuestro Señor, humano, divino y resucitado. Dios les bendiga y que Él sea el que merezca la honra y la gloria siempre.
Ahora para terminar, hermanos, cantemos de pie el himno 100. Himno 100. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento hoy pues suyo soy, ganó mi corazón, por donde quiera miro, lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del Señor donde está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento hoy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo la esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento hoy pues suyo soy, ganó mi corazón. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Jesús resucitado. Él merece, hermanos, fidelidad de parte nuestra. Amén. Él merece lealtad. Él merece perseverancia. Vivimos en tiempos difíciles donde muchos le están dando la espalda a Él. Muchos están regresando al mundo. Oh, hermanos, mantengámonos fieles a Jesús. Mantengámonos con Él. Con Él nos va a ir mejor todo el tiempo. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, gracias por mostrarnos quién es el Jesús al que adoramos. Gracias, Señor, por decirnos que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es humano como nosotros, que Él es divino como tú, pero que Él es alguien que está vivo. Padre, estas 4 cosas que tienen un gran significado para nuestra vida espiritual, al haberlas estudiado hoy, te pedimos que nos lleve
a apreciarlo, a amarlo, a respetarlo y sobre todas las cosas a obedecerle. Padre, suplicamos tu ayuda para que de ahora en adelante sea el Señor de nuestras vidas, el que la gobierna, el que le da las órdenes y el que nos indica cómo debemos vivir. Padre, te agradecemos por Jesús, porque en Él lo tenemos todo. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.